Muy buenas tardes a todos, otra vez nos encontramos en el Face Live, esta vez desde Editorial Diamante y con buena luz. Esperemos mantenernos durante toda la transmisión con nuestros rostros visibles, porque sí terminamos como en un blanco y negro el martes pasado. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este Face Live. Estamos vestidas de rojo porque hoy festejamos el poner el pino aquí en Editorial Diamante, entonces estamos empezando la Navidad aquí en la empresa. Esperemos que también ustedes estén iniciando la Navidad en sus casas. Bueno, y aparte hacíamos la foto grupal, la de todos saludos, ahí nos toca a todo el mundo vestirnos y ponernos el gorrito. No lo trajimos para no adelantarles la Navidad, pero bueno, es bueno que ya uno se vaya uniendo a este espíritu que siempre nos regala diciembre y en cada país con su particularidad. Aquí en México algo muy bonito es que los árboles se arman en grupo, ¿no? Todo el mundo agarra bolitas, las luces, los adornos, las esferas, perdón, y bueno, en comunidad se va compartiendo y celebrando esta festividad que ya está tan próxima. Bueno, pues vamos a saludar a algunas personas que ya se conectaron. Hola Adriana, ¿qué tal? También un saludo para Cintia, para Ana Laura. Yamile, hola. También está con nosotros Yesid, María Antonio. Odalia, Yaret, Ana Laura, María Antonio. Gianina. Ya nos están saludando por la Navidad, pero todavía nos vamos a seguir viendo, ¿no? Solo hay un recreo entre Navidad y Año Nuevo, pero nos quedan aún 2 semanas más de intenso trabajo literario. Bueno, pues como saben, estamos en la prueba 3 de nuestro libro Conflictos, Creencias y Sueños. El libro tiene 7 pruebas. El día de hoy vamos a estar concluyendo la prueba 3. La prueba 3 es estructura y si recuerdan, la prueba 3 tiene 4 retos. Ya vimos, número 1, lo que fue contexto. La semana pasada vimos lo que fue trama situacional. Y hoy estaremos viendo los últimos 2 puntos de esta prueba, que son esquema riguroso y apogeo y clímax. Bueno, antes de iniciar con la retro, vamos a saludar también ahí que nos están pidiendo a Alex Parca, que nos pide un saludo, a Iliana Santiago, Osmara Rogelli. Hola Cielo, ¿qué tal? Adriana, ¿qué tal? Bueno, y estuvieron trabajando esta semana, justamente cerró ayer lo que fue el reto 11. Tal como les habíamos adelantado, ya son retos de técnica narrativa, ¿no? Hasta este reto veníamos escribiendo cartas, lo cual, aunque es intenso en cuanto a la emoción, es mucho más fácil de redactar, ¿no? Porque estoy hablando directamente a una persona. Ya en este reto empezamos a armar una historia. Hay algunos puntos que sí, antes de entrar de lleno al reto, quisiéramos destacar, y es que luego de leerlos nos hemos dado cuenta, y mucho, quienes dedican tiempo al libro, ¿no? A leer el libro, a leer los ejemplos. Sí, es muy notorio cuando alguien nada más se guía por la recomendación o incluso por los videos que se basan solamente en el video para hacer el reto. Es muy distinto ver un texto cuando alguien entendió el ejemplo que nuestro autor nos está dando en el libro. O sea, los Face Live son los espacios para encontrarnos, para hacer taller, preguntamos, aclaramos dudas, volvemos a leer el reto, pero la herramienta principal del taller es el libro. O sea, primero leo la teoría, luego vienen ejemplos, en este caso tenemos 2 ejemplos muy claros, y una recomendación que le hemos dado a todos por correo es buscar en ese ejemplo cómo se aplica la teoría. La única manera de poder realmente estar seguro de que entiendo la teoría es buscando esa aplicación en el texto. Totalmente. Entonces, eso por un lado. Por otro, tenemos que celebrar a muchos que han hecho unos grandes relatos, han presentado su argumento, su trama, y unos relatos que realmente eran historias redondas, o sea, que tenían una trama que iniciaba enganchando al lector. Total. Y que, bueno, uno quería seguir leyendo hasta saber qué pasaba, ¿no? Claro. Eso nos da mucha ilusión. Acabamos de venir de la Feria de Guadalajara, el espacio donde el próximo año, en el 2018, estaremos presentando a muchos de ustedes dentro de nuestro libro de cuentos. Vamos a aclarar algunos detallitos del reto 11 que luego van a continuar en el reto 12, o sea, se van a retomar. Y es, ¿qué es un argumento? Muy bien. Como saben, el ejercicio pasado, que de hecho fue el que entregaron ayer, habló sobre mi enfermedad. En ese ejercicio todos tuvimos que desarrollar
dos técnicas que son esenciales para escribir una historia. La primera, como bien dijo Romy, es el argumento. Es muy importante que comprendamos lo que es el argumento y la trama antes de pasar al siguiente reto, que es esquema riguroso. Si ustedes recuerdan, argumento es en dónde pongo la lupa. Es un breve resumen de lo que va a ser mi historia. Es muy importante que nos enfoquemos en el problema central de esa historia y que sea un texto que me atrape. El argumento es como esa sinopsis cuando vamos al cine y vamos a ver una película, o la cuarta de forros de un libro. Es muy importante que antes de escribir toda una historia pongamos por escrito, en líneas, en un resumen, cuál es nuestro argumento. Bueno, una de las cosas que le fuimos marcando en el tema del argumento, aunque la mayoría sí lo logró, sí, lo hizo bien. Todo el mundo lo hizo muy bien. Es que este argumento es de un relato, tiene un tema específico, el centro es mi enfermedad. Si ustedes leyeron bien los ejemplos que trae el libro, les va mostrando cómo, según muevo la lupa, el argumento cambia, ¿no? Si estaba en la historia de amor, entonces se concentraba en Constanza. Si estaba en la parte de que él quería ser músico, ya iba por otro lado, de la parte de misionero. El tema es saber cuál va a ser el centro de mi historia. En este caso era mi enfermedad. Entonces, todo el argumento tiene que permitirme a mí, al leerlo en unas líneas, saber que el relato va a tener como eje central mi enfermedad. Si yo en un mismo argumento mezclo varias cosas importantes, fuertes, me pierdo, porque es imposible en un relato de 1000 palabras poder abundar todo, ¿no? Y algunos pusieron, está enamorado de un amor imposible de toda la vida, a la vez quiere ser escritor, pero lucha por ello y sus padres no quieren, hasta que algo le va a pasar que le complica la salud. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, ¿cuál es el centro? O sea, está confuso, puede ser una historia de amor, puede ser una historia de vocación literaria, puede ser un conflicto con los padres, puede ser la enfermedad. Y es muy probable que cuando ese argumento lo quieran llevar a la trama, se pierdan en el camino, porque no está claro cuál es el centro de la historia. Así es, en el argumento tenemos que poner el tema central de lo que va a tratar mi historia. Por eso la palabra clave es la lupa. Esa lupa es el tema central de lo que va a ser mi historia, y en el argumento, como repetimos, debemos poner un resumen muy breve de lo que va a ser ese relato que voy a contar. Este es el primer punto para empezar a escribir, poner un argumento. El segundo punto que también vimos la semana pasada fue hacer una trama. Si ustedes recuerdan, la trama es el itinerario del viaje. No es contar el viaje, es simplemente la ruta por la que voy a pasar. Es poner los puntos que voy a tocar en esa historia en una forma de lista. Para bajar un poquito el ejemplo, cuando uno pide un Uber, la mayoría conoce un Uber, tiene la opción de poner varios destinos, ¿no? La trama sería ese caminito que marca el Uber de voy de mi casa al aeropuerto, o de mi casa a buscar la maleta a la casa de Yesid, y de ahí voy al aeropuerto para tomar el avión. Esa sería mi trama, poner 1, salgo de mi casa, 2, voy a la casa de Yesid, 3, llego al aeropuerto. Ese sería el camino. La trama es el camino que van a hacer para llegar a su destino, o sea, al final de su historia. Aquí pregunta Cintia si la historia es de su enfermedad física o de todo el libro. No sabría decir lo que significa del libro en total, pero cada ejercicio tiene una temática independiente. Recuerden que son ejercicios, estamos aprendiendo a usar las técnicas para que luego a la hora de escribir su cuento sea del tema que ustedes elijan, pero puedan utilizar todas las técnicas aprendidas en el libro de Conflictos, Creencias y Sueños. Así es. Bueno, partiendo de esta base, que es saber muy bien cómo hacer un argumento y una trama, ahora les vamos a explicar y a darles algunos consejos para hacer su esquema riguroso. El esquema riguroso es el tercer punto vital para escribir una historia antes de hacer un desarrollo. Si nos vamos a la página 101, si nos acompañan por favor en su libro, todos por favor siempre traigan en el Face Live su libro, nosotros lo traemos con nosotras. En el reto 12 de la página 101 dice esquema riguroso. En tus primeros viajes, haz mapas exhaustivos. Siempre que escribas ensayos y durante tus primeras 10.000 horas de práctica en narrativa, redacta tablas de contenido.
desglose detallado de cada punto, que te dejen ver la obra completa antes de escribirla. Vamos a desmenuzar un poquito este concepto para poderles explicar lo que es esquema riguroso. En primera instancia, aquí nos dice que para escribir un ensayo debemos tener 10.000 horas de práctica de narrativa. Esto sucede en cualquier disciplina. Si nosotros queremos ser buenos pianistas, buenos pintores, tenemos que tener éxito en el tenis, en la natación, está comprobado que debemos practicar 3 horas al día por 10 años, es decir, bueno, 10.000 horas. Hasta para ser chef, ¿no? Claro. Primero duran no sé cuántos días y días hasta lograr hacer el huevo duro hervido, ¿no? Antes de poder llegar a deshuesar un pato. Primero hay que ir haciendo todo el proceso y practicar y practicar. Y sobre todo en los deportistas que necesitan primero generar el músculo. Claro. ¿No? Son horas, horas y horas de estar puestos en eso, y entonces al principio cuando tú empiezas a querer crear ese músculo, te dicen, bueno, tienes que usar aparatos para que no te lesiones, sí, ¿no? Para que el movimiento siempre sea correcto. En este caso, el esquema riguroso es nuestra máquina de ejercicios. Ayuda a que no nos desviemos. Luego las 10.000 horas, pues ya puedes agarrar la pesita, girarla para donde quieras, que no te vas a lesionar porque está el músculo hecho. En el caso de la narrativa, es lo mismo. Durante las primeras 10.000 horas es obligatorio hacer un esquema riguroso si queremos no perdernos en el camino. El esquema riguroso, y ahorita se los vamos a explicar más a detalle, es iniciar con esas 10.000 horas de práctica. Al escribir necesitamos practicar. Y como dice Romy, antes de ponernos a querer ser escritores profesionales, debemos manejar esta técnica. Aunque de pronto digamos, no la quiero hacer, la realidad es que debemos hacerla, y por eso es que es como vital y crucial en este ejercicio saber cómo hacer un esquema riguroso. Si seguimos leyendo el concepto, dice que el esquema riguroso es redactar tablas de contenido, hacer un desglose de cada punto que te deje ver la obra completa antes de escribirla. Prácticamente el esquema riguroso ahora sí es poner el viaje. Ya en la trama pusimos nada más la ruta, pero en el esquema riguroso es ahora sí explicar todo el viaje, que me deje ver la historia completa, es el índice del libro. Si ustedes van a la página final de nuestro libro, dice índice. El esquema riguroso de este libro es el índice. El esquema riguroso es prácticamente esa tabla de contenido que me va a dar todos los detalles que van a ir en la historia. Sí, un punto para que no cree confusión. No es que el índice de cualquier libro sea un esquema riguroso. En este libro, que es el Conflictos, Creencias y Sueños, el índice está hecho de forma de un esquema riguroso. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los puntos, o sea, cada uno de los retos, que serían su trama, ¿no? Por ejemplo, reto 10, reto 11, reto 12, sería la trama del libro. Ahora, el esquema riguroso es todo lo que voy a poner dentro de cada uno de esos puntos de la trama. Por lo general, los índices de los libros lo único que traen es la trama. Así es. Punto a punto por donde voy a ir. En este caso, para que ustedes puedan comprender bien el concepto, se utilizó un índice con esquema riguroso, que vean toda la idea. ¿Para qué sirve hacer un esquema riguroso? Porque a veces dice, me canso, yo lo que quiero es ya escribir la historia, no quiero perder el tiempo haciendo trama y esquema riguroso. El esquema riguroso te permite ver la totalidad de la obra. Cuando tú terminas de hacer el esquema, sabes cuál es tu producto, cuál es tu libro completo, por dónde va a ir, qué necesitas, si necesitas hacer investigaciones. No sé, si mi novela va sobre el bullying, sé que el mismo esquema riguroso me va a decir, bueno, aquí necesito datos y me pongo a investigar de eso y voy completándolo. Pero el esquema riguroso también me ayuda a atrapar todas esas cosas que no se me pueden escapar. Por ejemplo, en la trama, el ejemplo que les ponía antes, que decía, salgo de mi casa, mi trama es, de mi casa voy a la de Yesida a buscar una maleta, de ahí voy al aeropuerto. ¿Cómo haría el esquema riguroso? Punto 1. Salgo de mi casa, cierro la llave de gas, le dejo agua y comida a la gata, me fijo que todas las luces estén apagadas, cierro con llave, saludo al portero y le dejo mi llave por cualquier riesgo, pido el Uber y marcho a ruta. Eso sería un esquema riguroso de esa trama. Cada punto de la trama tiene que ser desmenuzado con todos los detalles que voy a tratar cuando haga el desarrollo. Así es.
Si ustedes leen el ejemplo de este libro que nos relata la historia de Constanza y Teodoro, ese ejemplo es muy importante que lo revisen muy bien el libro, que lo comprendan, porque si entendemos ese ejemplo vamos a poder hacer de manera muy sencilla entender todo el proceso. Si ustedes se fijan en el argumento de ese ejemplo, pues prácticamente es una historia de un hombre y una mujer que se conocen en una sierra, se enamoran, la mujer desaparece, él piensa que está secuestrada y él va a buscarla. Entonces, bueno, ese es el argumento. Pero luego en la trama, si ustedes ven en la página 93, vemos que ese argumento desglosó 13 puntos de la trama. Es decir, hubo una ruta de 13 puntos. Y ahora cuando vamos al capítulo de esquema riguroso, vemos que del primer punto nada más salieron 5 más. Claro. Es decir, es relatar por cada punto de la trama. Si yo tengo 13 puntos de mi trama, 13 puntos que voy a tocar, ahora es irme a desmenuzar. Vamos por el primer punto. El primer punto, ¿qué detalles no puedo perder de ahí? Y de ahí te pueden salir 5, 6, 7 cosas muy importantes que son necesarias narrar antes de pasar al siguiente punto. Así es. Después paso al segundo punto de la trama y entonces me pongo a desmenuzar ese punto de la trama con todos los detalles que quiero decir en relación a esa trama. Y luego voy al tercer punto y entonces va a llegar un momento en el que ese esquema riguroso se va a convertir en tu historia. La vas a poder ver de inicio a fin, de manera completa. Y eso va a ser lo más maravilloso porque una vez que tengas el esquema riguroso te va a ser tan sencillo irlo siguiendo para escribir tu relato. Ese es el secreto. Nos pregunta Adriana si en el esquema riguroso tiene que desglosar cada punto de la trama tipo párrafo, como en el ejemplo del libro, ¿sí? O se debe enviar como el índice. Realmente tienes dos tipos de ejemplos, uno en el índice y otro en el libro, porque depende mucho del tipo de historia. Cuando uno trata ficción, como es el caso del ejemplo del reto, que es la historia de Constanza, es un párrafo porque no es que tenés que abordar como temáticas a explicar, como es en el índice. En el índice está como si fuera punto a punto porque tiene, por ejemplo, antagonistas creíbles, un detonador, una acción, un texto de apoyo y un ejercicio. O sea, en los ensayos sí lo tienes que hacer como si fuera un subíndice, ¿no? Si ustedes han escrito ensayos seguramente para la universidad o la escuela, les piden eso, ¿no? Que diga, bueno, cuál es mi punto principal, el subíndice, o sea, esas partes chiquitas que van a entrar en cada punto. Entonces la diferencia es porque en narrativa lo hacemos en párrafos porque solo marcamos como ese contexto, todos los puntitos que voy a tener que narrar en cada parte de mi trama. Jared, nos dices que aún no has entendido muy bien lo que es el esquema riguroso. Yo te diría, vamos por pasos. Primero hiciste tu argumento, luego haces tu trama. Y lo más importante es, una vez que tienes tu trama, ahora sí pasas a desmenuzar y a desglosar los detalles importantes de cada punto de tu trama. Su duda es que qué lo hace diferente del desglose normal. El desglose normal es la trama. La trama toca como los grandes puntos de tiempo, ¿no? Primero pasa esto, luego esto, luego esto. Entonces, el esquema riguroso va a ser que en cada uno de esos puntos que tienen que pasar, va a ir en detalle. Para que pase de aquí a aquí todo lo que tengo que narrar antes. En el de enfermedad que ustedes habían narrado, en sus esquemas, por ejemplo, decía fuerte dolor de cabeza, ir al médico. En la trama decía fuerte dolor de cabeza, ir al médico, diagnóstico. Cuando uno hace la parte de esquema riguroso de eso, diría fuerte dolor de cabeza. Estoy en la habitación, busco a mi mamá, me visto, decido ir en un Uber o en un taxi para llegar más seguro al hospital, antes de pasar al punto de que voy al hospital. Espero que haya quedado más claro. Si no, pues pueden seguir haciendo preguntas, lo que diría que vayamos ahora al ejercicio del esquema riguroso. Bueno, el ejercicio del esquema riguroso, que es lo que vamos a poner en práctica para este reto, es el manuscrito 12 y se llama Mi crisis financiera. Este es un relato, dice, relato de mi peor momento económico y cómo lo resolví, lo que aprendí respecto al dinero, una confesión para mi pareja. Como Teodoro en sus primeras reflexiones, pon la lupa en aquel aprieto financiero que te causó un gran estrés.
Haz el argumento de esa historia crítica, personal o familiar. Escribe una trama de las situaciones de cómo perdiste dinero y tu ruta de recuperación. Haz un esquema riguroso en el que plantees los problemas, los retos, las perspectivas y convenciones sobre el dinero. Y finalmente, escribe tu relato. Eso es lo que nos toca de tarea. A ver, nos pregunta Oscar que si se debe escribir un esquema riguroso por cada punto de su trama. No es que es un esquema por cada punto. El esquema riguroso es el trabajo de toda la trama. Cada punto de la trama debes desmenuzarla y cuando terminas de hacer eso punto por punto ya tienes todo tu esquema. O sea, al mirarlo tienes que poder ver la totalidad de la obra. ¿Qué personajes van a participar? ¿Con quién se va a encontrar? ¿A quién va a ver? ¿Qué va a perder? ¿Qué le va a pasar? Si se va a levantar, si va para aquí, para allá. Todos esos detalles son los que les permite ver el esquema riguroso, todo lo que va a pasar en la historia. Bardo nos dice, la unión de los puntos de la trama de ser casi inmediata al punto anterior. No comprendo la pregunta. Si pudieras explicarnos un poquito más, Bardo, con gusto te ayudamos. Dice Cinti, un ejemplo de argumento que nos den. Bueno, el tema de argumento lo vimos en el capítulo 11, le leímos dos grandes argumentos, ¿no? Tanto el del dengue como el del accidente. En el caso de mi crisis financiera, tenemos dos maneras. Puede ser que haya personas que han vivido una gran crisis financiera, ¿no? De gran tensión, como puede ser perder una empresa, quedarse sin trabajo, no poder pagar el alquiler, ser desalojados, quedarte sin empleo. O pedir un préstamo y no poder pagarlo. Así es. Comprar un carro y que no te den para las cuotas. O también pueden ser cosas que, aunque no son tan graves, sí nos ponen en un gran aprieto, como no poder pagar la mensualidad de la universidad. Y en el caso de alguno que quizás tuvo la bendición que no pasó ninguna de esas situaciones, también puede ser el hecho de querer ir a un concierto y no poder conseguir el dinero para esa entrada, ¿no? Ya eso sería un ejemplo lo más bajito, pero bueno, la idea es que pongan en juego esta mirada, ¿no? La desesperación del personaje. Así es. Al encontrarse, como se le diría, con la corbata apretada. Así es. En cuanto al tema de dinero, que no puede pagar una deuda, que no puede pagar el alquiler, que lo van a echar de la casa, que no encuentra trabajo y ya no tiene cómo seguir comiendo, detalles que bueno, que se dan en la vida cotidiana. Y repito, puede ser que alguno tenga la bendición que no ha pasado por ello, pero siempre hay algunas cositas, un gran viaje que quiero hacer y no lo alcanzo. Eso ya sería en el extremo de que no tengan situaciones de verdadera crisis financiera. Y bueno, cuando hacemos el argumento de esta crisis financiera es basarnos en el problema central. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema central de esa historia que voy a contar? Eso es lo que debo poner en mi argumento. Es un breve resumen de lo que sucedió. Posteriormente nos pide el ejercicio hacer una trama. Esa trama, como vimos, son los pasos a seguir de inicio a fin de lo que es el relato, lo que es la historia. Nos dice Oscar que por favor lean la pregunta entera. No nos retes, Oscar, por favor. Dice que si tiene 10 puntos de trama en mi reto de mi crisis financiera, debo hacer un esquema por cada punto. Vuelvo a repetirte, el esquema riguroso es solo un todo. Cada punto de tu trama lo vas desmenuzando. Cuando terminas los 10 puntos de tu trama de desmenuzarlo, ese es tu esquema riguroso. Los 10 puntos de la trama completo ya desmenuzado punto por punto. ¿Se va a alargar? Sí, claro, va a ser un trabajo, es un trabajo de escritor, ¿no? Se te alarga en cuanto a tu esquema, pero a la hora de tú hacer el relato, que es donde se miden las 1000 palabras, vas a ver que está casi escrito, porque en el esquema riguroso tiene todas las herramientas para que la historia no se pierda. Así es. Si tú escribes bien tu trama y tu esquema riguroso, a escribir la historia es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente vas siguiendo cada uno de los puntos del esquema riguroso para ir contando la historia de inicio a fin. Por eso el libro nos dice claramente que el esquema riguroso nos deja ver un panorama completo de lo que es mi historia. Es prácticamente la ruta del viaje completa de lo que voy a hablar, junto con todos los detalles que no me puedo perder. Alquicirais pregunta si los puntos en el esquema riguroso deben llevar una breve descripción o solo es cuestión de anotarlos. Lo que tú describes es la trama. O sea, tú escribes cada punto de la trama y lo desmenuzas.
Eso que haces cuando digo desmenuzar es ir detalle a detalle todo lo que tiene que pasar en ese punto de la trama. Ese es tu esquema riguroso cuando termines punto por punto. No es que de cada punto dentro del esquema vas a tener que volver a desmenuzarlo. Ya eso lo hacemos al desmenuzar cada punto de la trama. Si leen el libro, de verdad, porque en estos casos es difícil a veces explicarlo así hablado, pero necesitamos ver en el papel cómo está trabajado. En la trama le decíamos, voy de A a B. Entonces, cuando hago el esquema riguroso, digo A y voy relatando todo lo que tiene que pasar en la A, en el punto A, para pasar al punto B. ¿Tienen que ser 10 puntos en la trama o depende de cada uno? Depende de cada uno. Tu trama puede ser los puntos que tú requieras en tu historia. Y también en el esquema riguroso, cuando tú vas a desglosar tu trama para que tú puedas poner los detalles de cada trama, también pueden ser todos los puntos que tú quieras. O sea, realmente no hay una limitante en cuántos puntos debe tener la trama y cuántos puntos debe tener el esquema riguroso. Así es, depende de cada quien. Bueno, en un texto de unas 1000 palabras, una historia de 1000 palabras no les va a llevar una trama de más de 8 a 10 puntos máximo. Así es. No se asusten con el ejemplo de Teodoro. Lo que pasa es que ese ejemplo es para desarrollar una novela. El mismo autor nos dice ahí, bueno, ahora si quieren, desarrollen todos estos puntos y tienen para una novela. Por eso son tan amplios cada uno de los puntos, porque al trabajar una novela sí necesitamos pues describir mucho más que en un relato de 1000 palabras. Así es. Dice, a ver, Fernando, llegué un poco tarde, así que estoy un poco confundido. El esquema riguroso es como describir a mayor detalle cada punto de la trama. Sí, así es, correcto. Incluso hay algunos de ustedes, que bueno, se los diremos ya por privado, que ya cuando hicieron la trama han hecho su esquema riguroso sin darse cuenta, porque cada punto de la trama ponían una descripción de todo lo que tenía que pasar ahí. Moisés, bueno, lo de los cuántos puntos debemos realizar, lo hemos dicho. Paola, yo trabajo con mapas mentales para crear y visualizar los textos. Hago muchos discursos y para que no se me vayan los detalles lo hago usando palabras claves. Yo entiendo cómo los hago, pero darlos a entender se me complica. Pero bueno, es muy similar a lo que es un esquema riguroso, porque realmente el esquema riguroso es una herramienta que nos enseñan cuando trabajamos en ensayos. Aplicado en la novela es casi un secreto, ningún escritor dice que hace eso. El mismo autor nos dice ahí, bueno, les estoy regalando un gran secreto mío. Antes de trabajar cualquier libro yo hago mi esquema riguroso y por eso luego la producción del texto es mucho más rápida. Así es. Oscar, tu pregunta es, pero solo se admiten para la corrección un máximo de 1000 palabras. ¿En este reto se podrá romper esa regla? Oscar, tú debes lograr que a la hora que tú escribas tu relato cumplas con el requisito que son las 1000 palabras. Lo que sí es muy importante, y eso se los decimos a todos de manera general, cuando envíen su reto es muy importante que venga su argumento, su trama, su esquema riguroso y como último punto su historia. Deben venir en la tarea las cuatro partes. No pueden solo mandar nada más la historia. ¿Por qué? Porque lo importante del taller es ver si entendieron bien su argumento, si entendieron bien la trama, si están haciendo bien el esquema riguroso y entonces que su relato tenga que ver. Debe haber una relación. El relato es prácticamente el esquema riguroso contado a detalle. Pero nos puede suceder que de pronto si no tenemos ese orden, el argumento no tiene nada que ver con el relato y entonces ya no hay congruencia. Claro. O sea, debe ser una congruencia desde el argumento, trama, esquema riguroso y finalmente la historia. Y lo de las 1000 palabras, recuerden que es solo para el desarrollo. Así es. No medimos en las 1000 palabras el argumento, la trama, claro. El esquema riguroso. Solo para el relato. No les alcanzaría, pero es la parte del desarrollo del relato. Nada más. De su historia. Les digo la verdad, con 1000 palabras les da y les sobra. El tema es que ¿por qué ponemos ese límite? Necesitamos que empiecen a aprender a limpiar sus textos. Muchas veces les hemos dicho en la retroalimentación que aquellas frases que aunque suenen bonitas, no aporten nada al texto, no las pongan, porque al lector lo aburre. Pueden perder al lector cuando dan muchas vueltas en tratar de explicar lo mismo, o cuando utilizan las mismas palabras en un solo párrafo. Entonces, el hecho de que les digamos, van a usar un límite de 1000 palabras para su relato, que les aseguro que les alcanza, y bueno, a algunos hasta les cuesta alcanzar ahí y llegar a 1000, les va a ayudar
a poder empezar a afinar el ojo para la corrección. Ya luego cuando escriban el cuento, que son pues, más de mínimo 4.500 palabras, Sí, van a llorar pidiendo por favor que sean 1.000. Pero por ahora el desarrollo es solamente en 1.000 palabras para poder ver realmente si pudieron aplicar también todas las herramientas que aprendimos antes. Moisés, qué bueno que ya aclaramos tu duda. Odalia, en efecto, son 1.000 palabras para el tema de tu desarrollo, tu argumento, tu trama y tu esquema. No hay límite de palabras, tú te puedes extender, pero el desarrollo, que es tu relato, sí tiene que ser de 1.000 palabras. Nos pregunta Erika si puede ser un caso donde no haya suficiente economía para mantenerse como familia y que tenga que sacrificar las cosas que más quieres. Sí, claro. Solo que recuerda que en un relato tenemos que atrapar al lector, entonces no podemos diluirnos tratando de contar muchas cosas. Es bueno que te limites a un detalle, ¿no? A una situación específica como puede ser el día en que llega el sueldo, ¿no? Llega el sueldo a casa. Empezamos a repartirlo para pagar todos y nos damos cuenta que estas cosas que también son esenciales no se pueden cubrir. Bueno, eso podría ser una buena historia para mostrar un problema de economía familiar. Muy bien. Dice Oscar, y si me sale largo todo, puede depender del número de tramas. Creo, Oscar, que tienes un enredo de todos de los distintos puntos. Solo tienes una trama. La trama es tu esqueleto de toda la historia. Por eso les digo, con 1.000 palabras calculen que son de 8 a 10 puntos en una trama. Más de ahí, pues les van a sobrar en cuanto a que no hay tanto más que contar. Muy bien. Cintia nos pregunta, el argumento, el problema económico, la trama, puntos de los lugares donde estuve. No los lugares donde estuviste, no. Eso sería si fuera en físico. Recuérdate que eso es un contexto. La trama es no lugares donde estuviste en físico, sino las cosas como van pasando. Como el timeline, cuando es una línea de tiempo, primero nazco, luego, no sé, voy al jardín, luego a la primaria, luego a la secundaria. Eso sería tu trama, ¿no? ¿Cómo llego de aquí a aquí? Cuando yo hago el esquema riguroso, digo, bueno, ¿qué pasó desde que Romina nació para llegar al jardín, antes de ir al siguiente punto de la trama? Y dice, a ver, Adriana, a mí me pasa que lo leo y lo recorto en algunas partes. Sí, y lo estás haciendo muy bien. Muchos han afinado este trabajo de corrección gracias al límite de las 1.000 palabras. Rosalba pregunta sobre el cuento. Las bases del cuento las tienen en el portal de CCS Escritores y ahí tienen todos los detalles en cuanto a palabras, en cuanto a temática libre, en cuanto a qué vamos a evaluar. Mariana Jaramillo pregunta, ¿sola puede ser un problema económico que pasaron mis padres? Lo importante es que sea un problema económico que te haya afectado a ti de manera personal, porque en este caso el título del ejercicio es Mi crisis financiera. Si ese problema que tuvieron tus padres te afectó a ti de forma directa, tú tienes que relatar lo que viviste tú en esa crisis financiera que tuviste alrededor en tu casa. Claro, en el caso de algunos de ustedes que viven con sus padres, pues si la crisis afecta en la casa a los padres, ustedes son parte de los afectados de esta crisis. Entonces, sí puedes narrar lo que pasa a tus papás, pero no olvides que tiene que estar centrado en ti, tú eres el personaje. Así es. Adriana Bartel, si la crisis puede ser familiar, lo puedo centrar en mi punto de vista o el del familiar con el que lo viví. Por ahora los personajes son ustedes. Vamos primero a afianzar esto de la estructura y del esquema riguroso y luego ya vamos a pasar a otra parte donde cambiamos de personaje y de narrador. Muy bien, Alma, nos pregunta sobre el número de palabras del cuento. Por favor, vea las bases del cuento. Particularmente el número de palabras que nos diga ahí son las palabras que debemos hacer. Sí, yo les dije aproximado 4.000 a 4.500 como mínimo, en las bases tienen todos los detalles. Así es. Calculen que en formato de libro es un mínimo de 5 páginas completas, dos caras, y un mínimo de 5 y un máximo como de 9 a 2 caras, así que sí van a tener para escribir mucho. Así es, no se preocupen, todo lo que los hemos limitado para escribir, acá lo van a poder ampliar, pero como decía Moisés, él le ha ayudado ir resumiendo esos textos para poder dejarlos más limpios antes de enviarlos. Eso mismo es prácticamente lo que queremos hacer para que su cuento pueda lograr ser lo más rico, limpio y profundo posible.
Y Fresia nos dice que no ha tenido un problema fuerte económico, que cómo podría ser, como les conté antes, si no han tenido una situación de crisis financiera fuerte en la familia, sí pueden poner en este esquema alguna situación de algo que quisieron y que por no poder comprarlo, no poder alcanzarlo, como quizás un viaje, no sé. Yo de chica quería el viaje a Disney y no podía, aunque mi familia no tenía grandes problemas económicos, entonces podría basarlo en eso. Pero primero busquen esas grandes crisis. Diría que pasemos entonces, si no hay más dudas, y si no, bueno, ya los podemos ver en privado, al reto 13. Este reto sí, bueno, es bastante divertido, por lo menos a mi gusto, y me ha dado muchísima luz en la narrativa de cómo hacer que una historia se transforme de algo plano a algo completamente tenso, emocionante y bueno, que conmueve, ¿no? Totalmente. Bueno, por favor acompáñenos a la página 111 de su libro que dice Reto 13. Dice alternancia cronológica. Empieza por lo emocionante. Esto se pone bueno. Hay que empezar por lo emocionante. Hoy vamos a ver algunas técnicas en este reto en particular para poder saber cómo atrapar a nuestros lectores desde el comienzo. Dice, para lograr un mayor dramatismo, aprende a mover la línea de tiempo iniciando con el apogeo y elevando la fuerza del clímax. Usa la herramienta retórica llamada analepsis. No se asusten, vamos a ver ahora... Parecía un trabalenguas. Un trabalenguas, ¿verdad? No se asusten, vamos a ver ahora qué significa cada una de estas técnicas, que a la hora que se las expliquemos van a ver lo sencillas que son y cuán común se usan por los escritores profesionales. Obviamente Carlos Cuauhtémoc usa muchísimo estas técnicas y por eso es que cada vez que empezamos a leer una historia no podemos dejar de leerla hasta que terminamos el libro. Estamos acostumbrados desde chiquitos, como a los 6, 7 años nos empiezan a enseñar lo que se llaman las viñetas. Así es. Las viñetas son esos cuadros donde dibujamos una historia, ¿no? Y esas viñetas siempre eran el inicio, el nudo y el desenlace. Luego vas pasando de cursos y ya no lo haces en viñetas, lo haces por escrito, pero siempre cuando contamos una historia en la escuela, es una historia lo que se llamaría llana, ¿no? Va el inicio, el nudo, el desenlace, siempre en el mismo orden. En este caso vamos a aprender la herramienta que hace que esa historia que parece normal y que todo va como en una línea recta, empiece a hacer ese sub y baja de emociones, ¿no? Ese viaje y ya no andas con la bicicleta así, sino empiezas a subir rampas, a caer, y eso hace que el lector se sienta atrapado. Así es. Lo primero sería poder saber qué son cada una de estas palabras que Yesida acaba de leer y que, bueno, quizás no están acostumbrados a escucharlas. Vamos a comenzar con lo que es el apogeo. Esta es la primera palabra que vamos a explicarla. De hecho, en la página 112 viene muy, muy sencillo lo que es el apogeo. Dice, apogeo es el momento crítico donde los personajes sufren confusión, angustia, éxtasis, dolor y suceden cosas urgentes. Para nosotros encontrar el apogeo, que es esa situación crítica que está viviendo nuestro personaje, lo más sencillo es que cuando nosotros ya escribimos nuestra trama, de ahí una vez que yo tengo mi trama, yo reviso de esos 10, 13 puntos que yo puse de mi trama, selecciono cuál es el momento más emocionante, más crítico, más angustiante para el personaje. Ese va a ser mi apogeo. Ese apogeo es con lo que puedo comenzar la historia. Y si vamos al ejemplo de Teodoro y Constanza, van a ver que la trama de ese ejemplo son como 13 puntos de lo que es la trama. Y acá en el libro nos dice, vamos a ver de esa trama qué es lo más preocupante para el personaje, dónde sufre una gran crisis. Y resulta que el cuarto punto de la trama es que se metió una víbora a la habitación y que todos los profesores que estaban adentro de la habitación tuvieron un gran susto. Él decide en esta historia empezar con esa situación crítica, con esa situación angustiante, donde el personaje relata esa experiencia de susto, de suspenso, y después se va yendo a los demás puntos de la trama. Entonces, en resumen, el apogeo es identificar
¿Qué punto de mi trama es lo más crítico para el personaje y con eso voy a iniciar toda la historia? Es lo que más atrapa, lo Así que es. más puede hacer que el lector no suelte el libro. Los que están acostumbrados a ver películas de superhéroes utilizan mucho esta técnica. Siempre esas películas se inician con la explosión de un mundo, con un accidente, con la muerte de alguien muy importante del personaje que luego se vuelve superhéroe. Y recién desde ese punto empieza a ir para atrás. ¿Por qué? Porque el ritmo de lectura que hay ahora y el ritmo de atención de las personas exigen que desde el primer minuto le des lo más impactante, como el anzuelo. O sea, tú tiras la caña, una vez que el pescado tiene el pez, todavía no es pescado, pero una vez que el pez se convierte en pescado y tiene el anzuelo en la boca, ya tú lo llevas por toda tu historia. Pero ese anzuelo es el apogeo, ese punto esencial de toda su trama que va a hacer que el lector quiera seguir leyendo. Así es. El apogeo, como acaba de mencionar Romy, es realmente un secreto que tenemos que atrapar y poner en práctica. De hecho, lo vamos a ver en uno de los ejercicios que vamos a leer, de hecho está en el libro, y ahí nos muestra Carlos Cuauhtémoc la manera en cómo usa el apogeo y luego cómo usa la siguiente técnica, que es la analepsis. Sí. Esa, bueno, es otra palabra. Es otra palabra. Que sí están acostumbrados a utilizarla, pero no saben que se llama así, muchos de ustedes. La analepsis es cuando tomo en un texto algún recuerdo, algo del pasado. Vuelvo al ejemplo de los superhéroes. Los superhéroes usan mucho eso. Empieza ya él siendo un superhéroe, pero de golpe te empiezan a mostrar el por qué se convirtió en eso y hace un viaje hacia atrás, ¿no? Lo ves a él de chiquito viendo cómo matan a su tío, o lo ves a él el día en que perdió a su gran amor y esas cosas. La analepsis lo que hace es ir dando en medio del apogeo ese elemento de información que te hace conectar con el personaje, que entiendes por qué eso tan fuerte del apogeo le afecta de esa forma. Así es. Entonces, diría que antes de explicar clímax, vamos a leer el ejemplo que tiene el libro. Fíjense muy bien cómo empezamos en este texto con el apogeo. Es un texto de Shezid cuando el amor duele. Vamos a explicarlo. La cabeza me punza. Descubro una herida. Me han rapado parcialmente. Acaricio los pelillos pegados a mi cuero cabelludo y en el borde de una sutura diagonal en mi parietal derecho. Hago un esfuerzo por recordar. Es inútil. La angustia me roba el aliento otra vez. Solo sé que me llamo Shezid de Gementeri y que sufrí un accidente. Pero me aterra no saber qué me pasó. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? Cierro los ojos. Respiro en pausas. Mi mente dibuja un recuerdo extraño. Me veo ahí en un avión a punto de aterrizar. Esto es lo primero que dice el texto. Vamos a lo que sigue. Soy una niña de 15 años, apretándome los dedos mirando por la ventanilla. El tamaño de la ciudad es intimidante. Parece que caeremos sobre casas y edificios. Tengo un sobre entre las manos. Mi prima me lo dio cuando nos despedimos en el aeropuerto. Contiene una fotografía de ella misma, semidesnuda, exponiendo ante la cámara sus senos marcados con rajaduras, como de navaja, el rostro enrojecido, la boca rota y un ojo cerrado a causa del hinchazón. En el reverso de la fotografía hay una nota escrita a mano pidiendo auxilio. Mi respiración se detiene. Abro los ojos de forma repentina en un reflejo imperioso de supervivencia. Inhalo con fuerza, jalo la manguera del suelo y los electrodos adheridos a mi cuerpo. Una alarma comienza a sonar. Se enciende la luz de la habitación. ¡Doctor! Alguien se acerca gritando. ¡Venga, doctor! ¡Dios mío! Despertó. La paciente despertó. Trato de arrancarme los cables que me aprisionan. Bueno, ese ejemplo es, aparte que me encanta, es el mejor. Bueno, es el inicio de la novela de Shezid Cuando el amor duele, la tercera parte de Los ojos de mi princesa. ¿Cuál es el apogeo? Aquí el apogeo es, Shezid tuvo un accidente. Así es. ¿No? Ese es mi apogeo. Lo empiezo a desmenuzar. Voy a empezar, Shezid se encuentra en la sala del hospital, no recuerda nada, no sabe qué hace ahí. El otro pedacito que sigue es,
abre los ojos, se despierta, los doctores la ven. Esos son 2 partes del apogeo. Ahora, si yo narro todo eso de corrido, se me acaba la historia. Total. O sea, ya después lo que me queda es todo muy suave, no tiene fuerza. Entonces, ¿por qué yo divido el apogeo? Para ir siempre teniendo como ese, les decía, el anzuelo. Siempre voy llevando al lector al siguiente paso porque quiere saber qué pasa. O sea, ¿qué sigue? Ok, está en el hospital, perdió la memoria, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, en el medio, ¿cómo voy haciendo esas pausas? En el medio empiezo a saber un poquito de cómo llegó hasta ahí. Empieza con ella siendo niña, recibiendo la carta de su prima, leyéndola. Eso es la analepsis, ¿no? Es el recuerdo. Bien dice Adriana Bartel que estamos más acostumbrados a ese término, que es un flashback. Así es. En el cine Adriana. se utiliza la palabra flashback. Así es. En narrativa, en literatura, Analepsis. se le dice analepsis. Ese sería nuestro flashback, un recuerdo. Cada vez que yo pongo un recuerdo dentro de mi historia, estamos hablando de una analepsis. Bueno, creo que esto es mucho más simple de entender y van a ver cómo se van a divertir cuando lo apliquen. La idea es, hago mi trama, los puntos, 10 puntos, Así es. busco en esos 10 puntos cuál es el momento crítico, el más fuerte, el que más puede enganchar al lector, y ese es mi inicio. Y lo voy dividiendo, intercalando estas analepsis. Ahora, hay una palabra más que se leyó que es Clímax. clímax. Clímax es, a veces tenemos confundido y pensamos que clímax es el cierre de la historia, el final. Clímax es ese momento antes del cierre, cuando todo se revela, cuando todo sale a la luz. Si están acostumbrados a ver telenovelas, a veces la gente no lo declara porque le da vergüenza, pero bueno, yo he mirado muchas telenovelas. Las telenovelas, cerca del final, como los últimos 6 o 7 capítulos, todo sale a la luz. Ahí se sabe quién es la hija de quién, la que era buena ahora es mala, todo se destapa en un momento, todos los personajes quedan enfrentados uno al otro, y ya inmediato de eso viene, se casa, la protagonista se casa con el galán y fin feliz, ¿no? Ese antes de llegar al casamiento donde todo sale a la luz, eso es el clímax. Toda historia tiene que tener un apogeo muy bien detectado y armado, pero también ese clímax que haga que la historia no termine sin sabor. Así es. Como que a veces parece que uno lee y dice, el escritor se aburrió al final, porque no lo terminó así, ya no, porque le faltó un clímax, faltó un momento donde todos los misterios convergen y sale a la luz la verdad. Y ya inmediato paso al final. Muy bien. Por ejemplo, el clímax de Shesid cuando el amor duele. Aunque algunos no la leyeron, Aunque ¿no? algunos no la han leído, pero el clímax de esa historia, que es prácticamente la escena final decisiva, pero no es el final, es simplemente una historia, una escena antes del final. ¿Cuál fue? No sé si alguien ya leyó Shesid cuando el amor duele, que nos pueda decir qué podría haber sido el clímax de esa novela. Vamos a ver, vamos a esperar. Le vamos a dejar esa pregunta en el aire en lo que leemos. Nos dice Y Erika, regresamos a ella. Sí, nos dice Erika que el reto 13 nos habla de una historia que empiece por algo interesante o que llame la atención. Así es, Erika. Paola nos dice que es la primera vez que hacen el ejercicio, que tengamos más paciencia. Claro. Sabemos que Sí. estos ejercicios son más técnicos, pero saben que son ejercicios de escritores profesionales. Esto nos está ayudando a estirarnos y nos está formando desde la raíz. Y hay que tener algo claro, no son, cuando ustedes envían los retos, no se trata de apruebo o desapruebo, Claro. incluso ya no utilizamos ni siquiera esa palabra. Sí. Se trata de que hay cosas que necesitamos que estén en el texto. Por eso estos Fail Live, ¿no? Donde damos más detalles. Si les decimos, mira, debes enviarme la trama y el argumento para poder evaluarlo, es porque necesitamos saber si aprendieron ese punto. No es tanto interés qué historia pusieron, sino si saben Saber desarrollarla. si se comprendió. Por eso es muy importante que si tienen 4 días para enviar el reto, no esperen al último día, porque el último día no les da tiempo para que si hay algo que cambiarlo completo, puedan volver a hacerlo y volverlo a enviar, porque eso es otro plus que hemos puesto, Pues, que ahora totalmente. cuando lo envían con tiempo volvemos a revisarlo si el reto no fue logrado. Pero Así es es. más bien en esta técnica de taller, vamos aprendiendo juntos, vamos creciendo juntos. De la mano. Y bueno, para nosotros es no solo un desafío acompañarlos, sino también un gran honor y un gran placer, ¿no? Privilegio, Verlos claro. cómo van creciendo. Todavía no tengo la respuesta. A ver, Mariana dice
que cuando Yezid le dice a José Carlos que siempre estuvo enamorada de él o algo así. Muy bien, Mariana. Hay una escena en la que se da eso, que es cuando ellos se encuentran en el café. Ya no contamos más para no adelantarlo, pero el clímax sería ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento queda sobre la mesa toda la verdad de José Carlos y toda la verdad de Yezid. Ese es nuestro clímax. Y no les contaremos el final porque muchos no lo han leído, pero el clímax es ese encuentro entre Yezid y José Carlos, que es sumamente especial. También, no dejen de leer Yezid cuando el amor También duele. Ana Laura lo cuenta y sí tienen razón. Solo les adelantamos eso porque, porque está en el capitulario y está en contraportada del libro, ¿no? Bien. Creo que vamos a leer el ejercicio que hay que hacer en esto de alternancia cronológica. Muy bien, el ejercicio que nos toca para este reto es el milagro que viví. Narración de un evento peligroso y la forma en que salí a salvo. Regalo gozoso a mi pareja de ese acontecimiento. Recuerda una situación que te puso en peligro a ti o a tu familia. Tal vez un ataque de la delincuencia, una calamidad natural, un accidente, una cirugía, una situación mala que nadie esperaba. Redacta los detalles de cómo lograste superar ese riesgo y la alegría de poder contarlo ahora. Tenemos los retos de número 1, escribir la trama. Número 2, imagínate cómo podrías contar esa historia de manera más emocionante y cambia el orden de los puntos. En este punto prácticamente estamos hablando del apogeo. Es revisar de esos puntos de la trama con qué voy a iniciar. Número 3, haz el esquema riguroso y escribe la historia. Es importante aquí darles un tip. Cuando nosotros dentro de nuestra trama seleccionamos cuál va a ser nuestro apogeo, con qué vamos a iniciar, el esquema riguroso debe partir desde ese apogeo. Es decir, el primer punto de mi trama va a ser ese apogeo con el que voy a arrancar y después se va desprendiendo toda mi trama de inicio a fin y mi esquema de la misma manera. Dice Fernando que no entendió ni el apogeo ni el clímax. Okay. Fernando, cuando leas el libro y puedas ver en físico, por eso es bueno que los que pueden, algunos están en el camión, escapados en la escuela, los que puedan siempre en los Failight traigan el libro, pero ya cuando lo veas en el papel vas a poder detectarlos bien en este ejemplo que acabamos de leer de Yezid cuando el amor duele. Si tuviéramos que hacer un ejemplo en cuanto al manuscrito, que es el milagro que viví, el milagro que viví, o sea, que diga ahí que es un regalo gozoso a mi pareja, no significa que le tengo que hacer una carta. Siempre en todos los ejercicios tenemos que tener presente que ese destinatario real del inicio es quien va a conocerme más a través de mis escritos, pero él me va a conocer igual a través de una redacción, a través de un diálogo. Por ello les pedimos que ya no utilicen el formato de carta, sino que empiecen a narrar. Un ejemplo de este ejercicio efectivamente podría ser el sismo que acabamos de vivir hace muy poco, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer primero la trama de eso en el orden que fueron pasando las cosas, aquí podríamos decir... Estábamos en la oficina, sí, en una junta. De golpe todo empieza a moverse, la gente corre, se arma una histeria general en muchos. Nos reúnen en el patio, en el punto estipulado para ello. Empezamos a buscar en los celulares para encontrar a nuestros familiares y saber si están bien. No hay señal. Logramos dar con ellos, ¿no? Eso podría ser una trama muy dicha así en el aire. Entonces, ¿cuál podría ser mi apogeo? De todos esos puntos, ¿cuál es el más interesante o el que más podría atrapar a una persona? Si yo empiezo mi historia por mi primer punto de la trama, que dice... Todo se empieza a mover. No, primero la trama normal, si yo empiezo por lo normal y digo, estamos sentadas en la oficina, en una junta, estamos revisando tal cosa y tal otra, puede ser que el lector se aburra. Por eso elijo un punto más importante, que podría ser este que tú mencionabas, ¿no? Si yo elijo... la gente corre, el suelo se mueve, gritan de histeria, algunos lloran, otros se organizan para hacer bajar a las personas. Los vidrios truenan. Parece que el techo se va a caer. Si empiezo una historia por ese punto, si ese es el apogeo que elijo, es más probable que el lector me quiera seguir leyendo, porque va a decir, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, ese sería mi apogeo y lo voy a ir dividiendo. ¿Cómo divido
ese apogeo para que no pierda el interés. Pues en el medio puedo poner, mientras estoy en la escalera ayudando a bajar, recuerdo las últimas palabras que le dije a mis hijos antes de salir a casa. Entonces ahí estoy teniendo una analepsis, ¿no? Vuelvo para atrás. Les repito, cuando vean el ejercicio en el libro y el ejemplo, les va a ser muy fácil ir detectando estos puntos. No sé si queda alguna duda sobre esto. Dice Adriana, muy bien Adriana, usando el PB, para eso vivo. Para nosotros también es un gran honor poder compartir con ustedes este taller. Dice Eddie que empezó a escribir, que por motivos de estudio lo dejó, pero que lleva 3 meses de vacaciones para redactar con más fuerza gracias a este taller brindado. Eddie, bueno, sabes que estamos para eso y que realmente nuestro sueño es que muchos o todos ustedes logren alcanzar ese gran cuento para bueno, pronto verlo en una portada de libro. Así es. Dice Adriana si tiene que poner el día exacto cuando pasó. No es necesario, todo depende de lo que tu historia, la historia que vas a contar, necesite o te exija. A veces la historia nos exige, por ejemplo, si hubiéramos hecho esto del sismo, cuando yo hago la analepsis, pongo pensar que hace, no sé, 50 años creo que fue el mismo sismo, el mismo día. Ajá. Hace 50 años estábamos recordando, o hace 50 años y dónde estaba en aquel sismo y esa cosa. Ahí me exigiría una fecha, que yo no me la sé, pero bueno, me perdonan porque hace poquito que estoy en México. Pero bueno, las fechas es solo cuando la historia te la exija. Erika, preguntas, ¿puede ser una historia de cómo sobreviví una enfermedad cuando estaba bebé? El tema de la enfermedad lo vimos en el reto anterior. Bueno, de hecho, en el reto... En el que acabamos de hacer de tarea. En el que acaba de cerrar. En el que acaba de cerrar. Lo ideal es que sea algo que le sea más fácil detectar esta situación del apogeo. El apogeo se detecta muy fácil en... una situación de peligro, sí. Una situación en la que tú o tu familia hayan tenido peligro, algún asalto, si alguna vez tuviste algún ataque de delincuencia, donde toda tu familia estuvo en riesgo, algún accidente. No sé, una cirugía en caso de vida o muerte. Así es. Pero tiene que ser algo muy extremo para que les sea más fácil detectar este apogeo. Es bueno que vayan tratando de cambiar los temas en cada reto para aprender a dibujar de esto cotidiano que todos vivimos una gran historia. Así es. Dice Adriana, nada más para aclarar, el apogeo es como el boom, y sobre cómo llegué a ese boom, no entiendo bien. El boom sería más bien el clímax, o sea, el momento en que todo se revela. El apogeo es ese momento en que los personajes están más expuestos, más puestos en una situación de crítica, tensión, de angustia. No sé, en un accidente de carro, por ejemplo, el apogeo podría ser el momento en que él está adentro, siente el olor del combustible corriendo, está atrapado con el airbag, la puerta apretada y no puede salir. Ese podría ser el apogeo. ¿Por qué? Porque es el momento más crítico de todo el accidente. Así es. Dice Mau, puedo escribir sobre una situación que pasó un familiar, por ejemplo, el momento que vivimos al perder un bebé. Mau, realmente es una situación en que tu vida, tú eres el personaje, hayas pasado un momento de peligro. Lean bien el ejercicio para que puedan ver los ejemplos. Si no tienen ningún momento de peligro, pueden ver un tema de salud, pero traten primero de basarse en algo de riesgo, ¿no? De un accidente, un choque, un robo, una persecución. Algo que pueda generarles más fácil una narración de mayor tensión. Así es. Ahora, es importante que para este ejercicio, antes de ponernos a pensar cuál va a ser nuestro apogeo, antes de hacer el esquema riguroso, hay que hacer la trama. No olviden ir por pasos. Eso es un consejo de nosotras que ya vivimos el taller. De pronto uno se quiere saltar los pasos y quieres ya ponerte a escribir la historia, pero no debemos hacerlo. Tenemos que ir en pasos. El primer paso de este ejercicio es escribir la trama, es poner la ruta de toda mi historia. Posteriormente de esa trama, ahora sí, vamos a ver cuál es ese momento crítico de toda esa trama, cuál es el punto que puede ser el momento con más problemática de mi personaje, ese momento que puede ser el más emocionante. Lo selecciono y entonces ese
apogeo va a ser con lo que voy a iniciar mi esquema riguroso, que es el tercer punto del ejercicio. Empiezo a hacer mi esquema riguroso empezando con mi primer punto, que es ese apogeo, y de ahí voy poniendo los demás puntos de la trama y desmenuzando los detalles de esas tramas para tener mi esquema riguroso completo. Una vez que tenga el esquema riguroso completo, ahora sí, y hasta entonces me pongo a escribir la historia con lujo de detalles. Nos dice Vivi si puede ser su tema el reto 11. Preferimos que no, porque ya esa historia la escribiste. Necesitamos que hagas el ejercicio con una nueva historia. Wow. Ya en el reto 11 hiciste tu trama y tu argumento y tu trama. Entonces ahora tenemos que volver a practicar las mismas herramientas pero con otra historia. Esa es la forma de ir afianzando cada conocimiento. Adriana, pasamos como familia el secuestro de mi padre. ¿Eso lo puedo poner? Por supuesto. Eso es una situación de mucha... wow. Nada más de pensarlo... Es una situación demasiado fuerte, demasiado compleja. Por supuesto que puedes ocupar esa historia porque te puso en peligro a ti y a un ser querido muy cercano. Así es. Hay que buscar un poquito... Bueno, dice Vivi que lloró mucho con su historia. Realmente fue una gran historia. Pero como también el CCS tiene otro objetivo y es que esa persona a la que le dedicamos al inicio nuestro libro nos vaya conociendo en distintos aspectos, pues es bueno ir contando distintos aspectos de nuestra historia. Entonces, bueno, abordaste una historia muy fuerte, ahora abordarías otra con las mismas técnicas ya crecidas, ¿no? Con más herramientas, pero sigues mostrando distintas facetas de tu persona. Y les vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Es bueno aprender a hacer de lo cotidiano una gran historia. No necesita uno que le hayan pasado cosas terribles en la vida para ser un buen escritor. Lo que necesita es aprender a usar esas técnicas para que todas nuestras cotidianidades logren formar una gran historia. Muy Entonces, si no hay más dudas, creo que pasaríamos a la parte que, bueno, que a muchos esperan. Realmente, esta etapa de taller no puede dejar de lado que también es un concurso. Entonces nosotros vamos evaluando algunas cosas de sus retos. No buscamos que sean textos perfectos, pero sí buscamos que se note tiempo de trabajo, que se note un crecimiento con respecto a su reto anterior, que haya una preocupación, que vemos que si se les dice en cada evaluación hay que ver la acentuación, que por lo menos, pues no que esté perfecto, pero que vaya creciendo en eso, ¿no? A propósito que nombro lo de acentuación, es importante que todos, la mayoría, tienen problemas acentuando en las palabras agudas. Entonces pierden el sentido, la fuerza, los verbos que utilizan. Las palabras agudas siempre se acentúan cuando terminan en N, en S o vocal. Entonces, hay reglas básicas, hay excepciones, pero tenemos unas reglas básicas entre agudas, graves y esdrújulas que me gustaría que las aprendan para empezar primero con lo básico y bueno, luego ya verían las acepciones. Pero eso crece mucho en un texto y a la hora de leerlo permite entenderlo bien. Así que con toda esta introducción vamos a leer entonces quiénes han sido los más destacados de estos últimos dos retos, del 10 y el 11. La semana pasada desde Guadalajara los felicitamos a todos, no leímos lista porque realmente todos los que han llegado hasta esta etapa han hecho un gran esfuerzo y se nota y cada uno a su nivel fue creciendo. Entonces ahora sí, se los hemos aclarado, hemos ajustado un poquito el cinturón, ¿no? Empezamos a ser más exigentes en cuanto a la forma de entrega, al tiempo de trabajo, porque no es que queramos ponerles presión, sino que ansiamos que todos lleguen a ese gran cuento. Claro. Entonces empezamos por leer los destacados de esta semana. Empezamos con Luis Alejandro Rodríguez de México, Ana Laura García de Estados Unidos, Andrea Lisbeth González de México, Ana Kimberly de Perú, Davinia Barrientos de Perú, Denise Silva de México, Dierrich Valderrama de Panamá, Eduardo Ogaz de México, Eliezer Gutiérrez de Costa Rica, Fernando Olaya de Perú, Floribet Vargas de Costa Rica, Isaac Badilla, Costa Rica, Jesús Manuel Alquicirés de México,
José de Jesús Simón de México, José Humberto Jiménez de Ecuador, Katia Carolina Martínez de México, Linet Salazar Carmona de México, Luis Fernando Bolívar de Bolivia, María Fernanda Vázquez de Costa Rica, Narciso Molina, Estados Unidos, Odalia Blanco de Costa Rica, Raúl Alejandro de México, Rodrigo Varela de Ecuador, Viviana del Carmen Méndez de Ecuador, Yadira Cervantes de Estados Unidos y Mariana Jaramillo de México. Muchas felicidades, escritores. Sigan esforzándose a través de cada uno de los retos. Gracias por seguirnos en este Face Live, por poner sus preguntas y por estar cumpliendo en tiempo y forma. Así es, realmente es, lo hemos dicho ya varias veces hoy, pero es un honor caminar con ustedes. Estamos muy orgullosas, no solo de los que hemos leído, sino de todos que han hecho un gran trabajo. No se olviden que, aunque ya los retos, si no lo entregan en fecha, no son causa de descalificación, sí pierden algo muy importante, y es el derecho a recibir una retroalimentación. Por eso, organícense. Nos quedan 2 semanas de trabajo intenso, luego hay una pausa por las fiestas y continuamos ya casi en la final. Estamos en la recta final, ¿no? Ya estamos en lo último. Casi tenemos el cuento. Así que bueno, si quedan más dudas las pueden enviar en la sección de consultas del portal CCS Escritores. Recuerden que seguimos recibiendo videos. Así es, todos los que quieran mandar su video. Si se fijaron en el muro de nuestro autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, acaba de poner el video de algunos de los que mandaron cómo han vivido la experiencia del taller y cómo han vivido la experiencia con el libro Conflictos, Creencias y Sueños. No se pierdan la oportunidad de compartirnos sus comentarios, sus experiencias. Mándenos un video corto de 1 minuto para que también podamos compartirla a toda la red de escritores. Y los que tengan amigos o nos estén siguiendo en este momento y no sean parte aún del concurso, ya abrimos la segunda convocatoria. Con mucho ánimo, ya hay muchos inscritos y esperamos que se sumen más. La idea es lograr una red grande de escritores, pero no de cualquier tipo de escritores, sino de escritores que se atrevan a dejar huella a través de sus escritos. Y los que están en el taller de la primera convocatoria, no olviden que su reto 12 deben entregarlo a más tardar el 8 de diciembre. Es decir, a partir de hoy, 5 de diciembre, al 8 de diciembre, ese es su cierre para la entrega del reto 12. Pues esto es todo por hoy, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan una gran semana literaria de escritura. Y bueno, mientras tanto nos seguimos leyendo. Cuídense mucho, hasta luego, no dejen de escribir, hasta luego.